Hermanos, que Dios les bendiga. En esta noche le damos gracias al Señor por una oportunidad que nos concede una vez más de poder compartir con usted la palabra de Dios. Mi nombre es Mileida Méndez y pertenezco a la Iglesia Pentecostal Rehoboth y le doy gracias a mis pastores por esta oportunidad que me conceden de poder compartir la bendita palabra del Señor. Amén. Y al Señor porque nos permite, ¿verdad?, estar con ustedes una vez más. Vamos a comenzar presentándonos delante del Señor en oración. Amén. Señor amado Padre Celestial, en esta noche, oh Dios, te agradecemos, Padre, este privilegio que nos concedes de compartir tu bendita palabra con nuestros amados hermanos y amigos, Señor, y familiares que nos escuchan en esta noche. Te pedimos, Espíritu Divino, que tú te glorifiques por medio de tu bendita palabra, Señor. Que ella cumpla, Señor, el propósito por la cual tú la envías, Señor. Siempre reconociendo, Señor, que tu bendita palabra nunca torna atrás vacía, Señor. Y que es viva y que es eficaz para cambiar y transformar nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor, en esta noche en una forma especial, Dios mío. Señor, permite, Padre Celestial, que tu palabra caiga, Señor, en lo profundo de nuestros corazones, Padre. Para que podamos, Señor, ser, Padre Celestial, imitadores, Señor, conforme a tu palabra, mi Dios, y que podamos, Señor, ser bendecidos y bendecir a otros por medio de ellas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta noche vamos a estar hablando acerca del tema la voluntad y el quebrantamiento. Sabemos, ¿verdad?, que la voluntad, pues nuestra voluntad, a veces es tan difícil, ¿verdad?, entregar nuestra voluntad al Señor, ¿verdad? Y entonces cuando entregamos nuestra voluntad al Señor, sabemos que con ella viene un quebrantamiento que es necesario, pero para luego dar buen fruto en nuestra vida. Y esto es lo que queremos tocar en esta noche. Para comenzar, vamos a definir que dice la voluntad es la facultad y la capacidad de decisión para determinar una acción. O sea que nosotros como seres humanos, Dios nos creó con una voluntad libre o lo que llamamos un libre albedrío. Que nosotros como seres humanos, ¿verdad?, poseemos una voluntad soberana para tomar decisiones, ¿verdad? Que nadie nos puede forzar a hacer lo que no queremos. También vamos a ver que la voluntad libre o el libre albedrío significa que el hombre puede escoger o elegir lo que él quiera. O sea que no somos un juguete mecánico, no somos como títeres ni nada de eso, sino que cada uno, Dios nos ha dado el libre albedrío o la voluntad libre para hacer conforme a lo que queramos y escoger así de la misma forma. La voluntad controla desde lo profundo del ser todas las cosas del interior y exterior de él. O sea, ¿qué tratamos de decir? Que todas nuestras decisiones y acciones que tomamos, ¿verdad?, vienen de lo profundo de nuestro ser. Le llamemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Y desde el interior se va reflexionando hacia el exterior en las acciones que vamos tomando y en nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. O sea que en otra palabra, eso que se produce en nuestro interior va a determinar los actos y las acciones que tomemos. Y una cosa que vamos a ver es que esta era el estado del hombre cuando fue creado. Cuando Dios creó a Adán, ¿verdad?, y a Eva, sabemos al principio de la creación, los creó con una libre voluntad. Aún allí, en ese tiempo que ellos estaban allí en el Edén, allí también tenían libre voluntad. Porque el Señor, ¿verdad?, si vamos a Génesis 2, 16 y 17, le dice, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le dice, le da instrucciones, ¿verdad? Le dice, de todo lo que he puesto pueden comer, de este árbol no coman. Pero en ninguna manera apartó aquel árbol de ellos, el árbol seguía allí. Era de ellos tomar la decisión, ¿verdad?, de no acercarse a ese árbol.
O sea que él dice que de la forma que Dios se le expuso el mandamiento al hombre, él fue libre. Dios respetó el libre albedrío del hombre, solo lo persuadió y le hizo una advertencia, pero no lo obligó. O sea, le dio la opción de elegir. Le advirtió de las consecuencias del pecado producto de la desobediencia, dándole un mandamiento. Sin embargo, la responsabilidad total cayó en el hombre de escuchar si obedecía al mandamiento o no. Dice que Dios, a causa de su justicia, no quería forzar al hombre a hacer lo que éste no quería hacer. Él es Dios justo y parte de su justicia es el libre albedrío que nos ha dado para tomar decisiones. Nosotros somos los que tenemos que elegir si obedecemos a Dios o no. La voluntad es tan determinante en la vida de un hombre que la Biblia dice que Jesús tuvo que aprender la obediencia cediendo a su voluntad. Voy a repetir, es tan importante la obediencia en la vida del hombre que Jesús mismo nos dejó el ejemplo de lo que era aprender la obediencia cediendo él a su voluntad. En Hebreos 5:8 nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fue el mismo sufrimiento de Cristo el que le llevó a la obediencia. Dice que debemos tomar en cuenta que Jesús como verbo sabía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que era obedecer. Eso fue lo que aprendió al experimentar la obediencia, entregando la voluntad. Amén. Y vamos a ver eso en Mateos 26:39. Y luego en el versículo 42 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego en el versículo 42 nos dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces es aquí en Getsemaní donde vemos el cuadro donde Jesús, ¿verdad? Como hijo obediente a su padre, le exclamó el deseo de su corazón. Él estaba bajo un grande sufrimiento, sabía que tenían que enfrentar la cruz y aún así le pidió al Padre, si es posible, por favor, yo te pido que no me hagas pasar este trago amargo, fue lo que quiso decir. Y dice que oró una vez y luego volvió y oró una segunda vez. Pero esta segunda vez le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea que en aquel momento aprendió a ceder su voluntad para ser obediente a lo que él sabía que el Padre estaba pidiendo de él. Qué difícil, ¿verdad? Vemos aquí que es la obediencia que implica la entrega de la voluntad total, renunciando a las cosas que más deseamos, sean nuestros planes, sean nuestras metas, cosas que nos hemos propuesto por hacer la voluntad de Dios. Es difícil, no es fácil negarnos a nosotros mismos, negar nuestros deseos y nuestra voluntad, pero es necesario porque sabemos que los planes y los propósitos del Padre son mejores que los nuestros, porque en su palabra nos dice, ¿verdad? En Jeremías, que yo sé los planes que tengo para ti, planes para bien, amén. Dice que en la palabra de Dios tenemos varios ejemplos de hombres, ¿verdad? Que fueron también, no solamente Jesús, sino que fueron ejemplo de entregar su voluntad al Padre o a nuestro Dios, amén. Y un ejemplo que tenemos es Abraham. Sabemos que a Abraham Dios le pide que vaya y sacrifique a su hijo Isaac.
el hijo de la promesa, el hijo por el cual Dios le había dicho que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Y que va a ser una gran multitud. Entonces Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le pide, tiene la disposición, aunque sabemos que como padre, cuán difícil era esto que Dios le pedía. De seguro que no entendía por qué Dios le estaba pidiendo esto, pero tuvo la fe. Por eso le llamamos a Abraham el padre de la fe, de que si aún tenía que sacrificar su propio hijo, Dios de alguna forma lo iba a volver a levantar, ¿verdad? Para cumplir el propósito y la promesa que le había dado. Y él tuvo esa disposición de hacerlo, que sabemos que al final Dios provee, ¿verdad? Un sacrificio, y él no tiene que sacrificar a su hijo, porque Dios lo que quería probar era su obediencia, si él estaba dispuesto a entregar su propia voluntad. Amén. Dice en Hebreos 11, 17 y 19, dice: no olvides esta verdad, nada de lo que perdamos por causa de Dios se le puede llamar pérdida, todo es ganancia. Amén. Dice que llegará momentos en nuestra vida en que tendremos que tomar, ¿verdad? Momentos decisivos, donde Dios demandará obediencia, momentos donde vas a entrar en conflicto, donde tienes que desprender de tu alma lo que más amas y deseas, sean tus bienes, una posición, un ser amado. Por esta causa, para entrar en obediencia, se debe producir en nuestra voluntad lo que se conoce ahora como el quebrantamiento. Siempre que tenemos esa disposición de entregar todo en nuestras vidas para hacer la voluntad del Padre, vamos a tener que pasar por el proceso del quebrantamiento. Entonces, vamos a ver cuáles son los componentes de la voluntad. Dice que la voluntad se compone de decisiones, de intenciones, de propósitos, de nuestros gustos y nuestros deseos. Todos estos componentes deben pasar por un proceso que se llama el quebrantamiento. Los principios y el sistema del mundo no se compara con los principios y el sistema de Dios. A veces, ¿verdad? Pensamos y puede ser que sea algo bueno, ¿verdad? Que deseemos, que queramos, pero si no está en alineación con el plan de Dios para nosotros, entonces para nosotros no puede ser bueno, ¿verdad? Se dice que en el mundo, ¿verdad? En el sistema del mundo se gana ganando y se pierde perdiendo. Pero en Dios, cuando ganas, pierdes, y cuando pierdes, ganas, ¿verdad? Cuando Él nos pide que entregamos, que cedamos a cosas, es porque vamos a ganar en Él. Dice que también en Lucas 16:33 dice: todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda por causa de mí, la salvará. Es este principio que vale la pena entregar toda nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros planes, e intercambiarlos por los planes y los propósitos y los deseos de Dios que son perfectos para nosotros. Dice que en el mundo, ¿verdad? Se nos enseña, dice que 0 por 0 es 0, que nada multiplicado por 0 es 0, pero en Dios todo Él lo multiplica. Por ejemplo, en Isaías 40:29 nos dice: Él da fuerza, esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En lo humano, ¿verdad? Pensar que si no tengo fuerzas, pues no tengo nada, no tengo. Pero en Dios dice que cuando somos obedientes, ¿verdad? Él multiplica nuestras fuerzas aun cuando no tengamos ninguna. Qué linda es la palabra de Dios, amén. Dice que en el mundo secular, en el mundo de lo secular, para tener hay que ahorrar. En Dios, para tener hay que dar. Ese es el principio. Damos para recibir. No es al revés como el mundo nos enseña.
Dice que en el mundo de lo secular, las cosas cuando se esquebrajan o se rompen o se parten, pierden su valor. En Dios, mientras más te esquebrajes, mientras más te rompas, mientras más te quebrantes, más vales para Él. Amén. Entonces ahora vamos a ver qué es entonces el quebrantamiento. Según las Escrituras, el término quebrantamiento viene del griego suntalao, que indica romper, aplastar, volver pedazos, ese acto de caer sobre una piedra. Jesús refiriéndose al quebrantamiento, nos dice en Mateos 21:44 y en Lucas 20:18. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El término quebrantar, según el pasaje, tiene que ver con la confrontación que viene de parte de Dios al conocer su demanda. O sea, Dios nos pide algo y nos confronta con eso que Él nos está pidiendo. Es ahí donde se comienza a producir el quebrantamiento, porque puede ser que lo que Él me pide no esté en alineamiento con lo que yo pensaba que Él quería de mí. Y en ese proceso de permitir, de entregar, de ese rompimiento, es donde Él comienza a revelarnos entonces su verdadera voluntad y deseo para nosotros. El desmenuzar del griego significa ligmao, y es el resultado que se da desde el punto de vista negativo por haber resistido al quebrantamiento. Muchas veces, ¿verdad? Estamos orando, presentamos nuestros planes a Dios, hacemos peticiones delante de Él y a veces, ¿verdad? Vemos que esas peticiones, esas oraciones que estamos pidiendo no se están cumpliendo. Y porque muchas veces es porque Dios nos está mostrando un camino que tenemos que tomar. Entonces nosotros resistimos. Y al resistir es como que nos quedamos estancados en un mismo lugar sin ver que avanzamos. Tampoco vemos la respuesta a nuestra oración porque estamos en total desalineamiento con Dios. O sea, no estamos sincronizados con su voluntad. Y cuando persistimos y resistimos el hacer conforme a lo que el Señor nos está mostrando, de acuerdo también, ¿verdad?, al buen consejo de su palabra, entonces es cuando tenemos que entrar en este proceso de quebrantamiento, o sea, una confrontación ahí para ver, esto es lo que yo quiero, pero ¿qué es lo que quieres tú, Señor? Y de ahí, ¿verdad?, a veces poder avanzar una vez que aprendamos a someternos a la voluntad de nuestro Dios. Dice que Jesús les dijo a sus discípulos que llevaran su yugo, que según el pensamiento que estamos hablando indica el momento en que atacarán y se someterán a sus enseñanzas. Eso lo encontramos en Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga del Señor es fácil, la carga del Señor es ligera. Cuando estamos en la voluntad de Dios podemos tener paz y tranquilidad. Al contrario, cuando persistimos en caminar en nuestros propios caminos, en hacer nuestra propia voluntad, cuando no consultamos al Señor, entonces, ¿verdad?, a veces perdemos la paz, la tranquilidad, caemos en errores, nos quedamos estancados, ¿verdad?, en un lugar, como dije anteriormente. Entonces no llegamos, ¿verdad?, al cumplimiento de lo que el Señor quiere para nuestra vida, de ese propósito que ya Él ha determinado para nosotros desde que nos creó, porque persistimos, ¿verdad?, en caminar nuestros propios caminos. Amén. Dice que nadie puede entrar en obediencia si no se ha dado en su alma un quebrantamiento. Es imposible entrar en la obediencia
dice, si en nuestras almas no se da un quebrantamiento. ¿Por qué nos dice eso? Porque el quebrantamiento produce humillación. El quebrantamiento significa que yo entrego todo, mi deseo, mi voluntad, mis planes, mi propósito, mis deseos personales para hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces esa entrega puede ser de cosas que yo he estado atada a ellas, que yo he querido hacer y de pronto me encuentro que no era lo que Dios quería para mí. Y eso produce una humillación, ¿verdad? Un quebrantamiento que nos lleva a una humillación delante de Dios, una humillación de mi alma, de mi espíritu, en reconocer, ¿verdad? Que puede ser que aunque yo pensaba que estaba haciendo, ¿verdad? Como decimos, cosas buenas para el Señor, esas cosas buenas no era lo que Dios deseaba para mí. Y muchas veces podemos estar tantos años en un ministerio, en algo, en un trabajo y nos damos cuenta, ¿verdad? Que al final no era donde Dios nos quería. Entonces surgen tantos inconvenientes y eso, ¿verdad? Nos duele saber a veces que hemos perdido el tiempo en un lugar, en alguna cosa que no era la voluntad de Dios. Y que por eso perdimos la oportunidad de otras cosas que sí eran su voluntad para nosotros. Porque estábamos enfocados en nuestros deseos, en nuestra voluntad, no pudimos ver esa puerta que Él abría para nosotros, que era mucho mejor que donde nosotros estábamos, pensando que estábamos en su voluntad. Entonces, dice, el quebrantamiento produce la humillación y la humillación nos lleva a una abnegación de mi voluntad, que ya no insisto en hacer como yo quiero, sino que quiero permitir y entregarme a la voluntad de Dios en sumisión para, ¿verdad? Que esa sumisión entonces me conduzca a la obediencia. O sea que es un proceso. De nuevo repito, el quebrantamiento nos lleva a la humillación nos llega a la abnegación. La abnegación es la entrega de la voluntad. Entonces, cuando entregamos nuestra voluntad, entramos en sumisión y la sumisión nos lleva a la sujeción y la sujeción nos conduce a la obediencia. Quebrantamiento es el acto de desmoronarte, segmentarte, desarmarte, inutilizarte a fin de que todo tu ser pueda morir y Cristo pueda vivir en ti. Suena tan duro, porque qué difícil es entregar, ¿verdad? Nuestro deseo, nuestra voluntad. Qué difícil es cuando somos quebrantados delante de la presencia de Dios, pero es necesario para poder ganar, porque tenemos, ¿verdad? Hay un proceso que vamos a ver que es necesario más adelante, ¿verdad? Dice que el apóstol Pablo entendió esto muy bien cuando dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo sí conoció muy bien lo que era entregarse, pasar sufrimientos, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios y para que Cristo viviera en él. Dice también que Jesús también entendió este principio y lo vemos en Juan 12:24. Nos dice, él dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Aquí nos está hablando, ¿verdad? Que es necesario, ¿verdad? El grano tiene que morir, tiene que abrirse, tiene que esa cáscara abrirse para que pueda caer en tierra, para que pueda morir y para que entonces pueda dar fruto. Así somos nosotros, hermanos. Nuestra voluntad tiene que morir para que podamos someternos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y es así donde entonces podemos dar fruto cuando estamos en su voluntad. Dice, morir al yo es negarse a sí mismo. Es entregar la vida al que tiene la vida. Amén, a nuestro Señor. Es entregarse al que todo lo puede. Y esto es sabiduría. Morir es negarse para que Él crezca. Es necesario, ¿verdad? Que yo mengüe, como dijo Juan el Bautista, y que Él crezca. Él, ¿verdad? Renunciar a mi vida
para que Él pueda vivir en mí. Solo con los que han muerto a sus decisiones y a su voluntad, Dios puede trabajar. Mientras yo me niegue a someterme a la voluntad de Dios, Él no puede trabajar en mí, ni en ti tampoco. Por eso es necesario que nos aprendamos a someternos, ¿verdad? Nuestra voluntad a la obediencia al Señor. Amén. Quebrantamiento es la destrucción del egocentrismo, del yoísmo, ese deseo que siempre tengo yo como ser humano de hacer mi voluntad, lo que yo deseo, lo que yo quiero. Es entregar mis planes, mis metas, mis propósitos, mis ambiciones, incluso mis propios esfuerzos. ¿Cuántas veces, verdad? Pasamos tantas ansiedades, tantas que nos roban la paz, la tranquilidad, el sueño, porque insistimos en hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Y en esta noche el Señor nos está llamando a descansar en Él, a entregar nuestra voluntad, a no ser insistentes en hacer las cosas como nosotros queramos y luego llamarle a Él cuando nos encontramos en apuros. Ese es un llamado en esta noche, ¿verdad? Que es necesario. Eso es parte del quebrantamiento. El quebrantamiento significa yo entregar mi voluntad, mi yo, para que el Señor pueda reinar en mi vida. Dice, lo más importante para Dios y lo que cuenta para Él no es lo que hagamos, sino que hagamos lo que Él nos envió a hacer. Podemos hacer, ¿verdad? Como dije primero, tantas cosas buenas que parece que son cosas buenas para el Señor, pero si no es lo que Él nos ha pedido, entonces no es bueno. Amén. Dice, en 1 Samuel 15:22 nos dice, porque se agrada más Jehová en la obediencia que de los sacrificios, y el que le prestes atención a sus palabras que la grosura de muchos carneros. La obediencia es necesaria, es más importante que cualquier sacrificio, que cualquier trabajo, cualquier cosa que podamos hacer, por más bien intencionado que pensemos que somos, ¿verdad? Pero si no estamos en su voluntad, entonces no estamos prestando atención a lo que Él desea de nosotros. Por eso es que nuestras motivaciones o intenciones no pueden ocupar la voluntad de Dios en nuestra vida. El quebrantamiento también es quitar Dios la autosuficiencia de nosotros para que entonces comencemos a depender de Él. Es necesario a través del quebrantamiento soltar nuestra autosuficiencia. A veces pensamos, ¿verdad?, que podemos hacer todo nosotros con nuestra propia voluntad, por nuestros propios esfuerzos, y después, ¿verdad?, chocamos contra una pared, como decimos, porque nos damos cuenta que debimos haber ido a Dios primeramente y consultar con Él y con el consejo de su palabra a ver qué camino, ¿verdad?, era el que Él deseaba que tomáramos. Y tristemente, ¿verdad?, nos damos cuenta luego de que ya, ¿verdad?, hemos caído en algún error. Dice, según tenemos ejemplo, ¿verdad?, en los relatos bíblicos de tantos hombres que pensaban que ellos no podían hacer cosas, que no tenían las fuerzas, la capacidad para hacer algo. Y sin embargo, cuando ellos permitieron y entregaron su voluntad a Dios, Dios hizo grandes cosas y maravillas con ellos, ¿verdad? A veces caemos en este error, o que somos autosuficientes, o a veces que no somos lo suficientemente capacitados para hacer algo, que sería lo contrario. Pero aún en la palabra de Dios tenemos el ejemplo de Gedeón, ¿verdad? Que él pensaba, que decía, yo no puedo. Y viene, se le aparece el ángel del Señor y le dice, varón esforzado y valiente. Y tenemos un Moisés que dice, yo no puedo hablar, soy tartamudo. Y el Señor le dice, pues aún vas a ir, te proveo un ayudante para que hagas lo que yo te envío a hacer, ¿verdad? Y se convirtió en un gran caudillo, un libertador del pueblo de Israel.
Y así Jeremías también, que dijo, yo no puedo, y el Señor le llama. Igual vemos tantos ejemplos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que no nos alcanzaría el tiempo para nombrar a estos grandes hombres que en un momento dudaron, pero cuando sometieron su voluntad, Dios pudo usarlos y fueron de gran bendición. Amén. Dice que la dependencia, hacia Dios nos llevará a la grandeza, pero la independencia de Dios y la dependencia de nosotros mismos nos llevará al fracaso. ¿Y qué es mejor? ¿Que dependamos de Dios y que Él nos bendiga grandemente, o que dependamos de nosotros y caigamos en el fracaso? Amén. Dice que esto es quebrantamiento, nuestra dependencia total de Él y una renuncia total a nosotros, ¿verdad? Ya al principio, es cuando comenzamos a hablar, parecía que era algo tan grande, el que yo entregue mi voluntad y mis deseos a Dios. Pero a medida que vamos avanzando, sabemos que en Dios ganamos, que qué bueno que cuando entrego mi voluntad y mis propósitos y mis deseos y mis planes en sus manos, puedo confiar que aunque yo en el momento no pueda ver algo bueno, positivo, solamente tengo que esperar en Él, entregarme a Él y saber que Él sabe, ¿verdad?, esos planes que ya ha trazado para mí y que todos son para mi bienestar. Dice el apóstol Pablo, dijo en la palabra en Filipenses 3, de 7 al 8, dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y luego también vemos, ¿verdad?, en Primera de Corintios 1, 28 al 29, dice: Dios se coge al vil para avergonzar al sabio. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces aquí tenemos ese ejemplo tan hermoso del apóstol Pablo, que en esa íntima relación que él desarrolló con su Señor, amén, con nuestro amado Salvador, él aprendió que era mejor renunciar a todo, tener todas sus capacidades y sus conocimientos humanos por pérdida, por basura, dice él, para ganar el conocimiento de Cristo, para ganar, ¿verdad?, la salvación. Eso era más importante. Entonces también nos deja ver más adelante en ese versículo que leímos que Dios no mira, ¿verdad?, las apariencias de afuera. Cuando Él escoge, a la hora de escoger, dice que lo vil y lo menospreciado Él escoge y lo tiene como un tesoro, como un vaso útil para su obra, ¿verdad?, para avergonzar a aquellos que se creen muy grandes. Qué bueno es entregar, ¿verdad?, nuestra voluntad a Dios para que podamos ser vasos útiles de honra en sus manos. Dice, el tomar decisiones es como caminar en un piso de vidrio con zapatos de plomo. Cada vez que vamos a tomar decisiones es como que estamos, ¿verdad?, en un piso de vidrio y vamos con zapatos, ¿verdad?, de plomo. Entonces cada paso que damos, si es un paso mal dado, dice que podemos partir el vidrio y no sabemos dónde vamos a caer. Entonces tenemos que tener cuidado en cada una de nuestras determinaciones y con los pasos que vamos dando. ¿Y por qué tenemos que tener cuidado? Porque hay caminos que tomamos y dice que en Dios hay caminos que no tienen regreso. O sea que con el tiempo y la voluntad de Dios no se juega. Sabemos que muchas veces por tomar nuestras propias decisiones y por nuestros propios caminos, a veces caemos aún en pecado, no solamente malas decisiones, caemos en pecado.
Y sí, el Señor es tan bueno y tan misericordioso que nos acercamos a Él, ¿verdad? Porque como dice la palabra de Dios, con un corazón contrito y humillado, y Él nos perdona, ¿verdad? Porque dice que abogado tenemos y cuando nos arrepentimos de corazón, el Señor nos perdona. Pero vale la pena recalcar que las consecuencias de nuestros pecados no se desaparece. Si cometemos el pecado, Dios nos perdona, pero esas consecuencias siguen ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque más adelante podemos, ¿verdad? Si no somos prudentes, si no somos sabios en nuestro caminar, podemos cometer errores que más adelante nos vamos a lamentar y vamos a caer, ¿verdad? A lamentarnos de los fracasos en que caemos, amén, y que nos estancan y estorban en nuestro caminar. Dice, nunca olvides esta verdad. Somos nosotros los que tenemos que quebrantarnos y tomar decisiones en la vida, amén. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, lo que estamos diciendo es que hay cosas que nos pertenecen a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que quebrantarnos. Nosotros somos los que tomamos la decisión, ¿verdad?, de hacer la voluntad de Dios y de tomar las decisiones. Porque por eso es que Dios nos ha dado el libre albedrío. No podemos orar, Señor. A veces oramos y digo, oh Señor, quítame esto. Oh Señor, ayúdame en esto. Pero no es el Señor que tiene que hacer. Tenemos que ser intencionales y nosotros hacer eso que sabemos que nos corresponde a nosotros. Entonces, según Efesios 4:22 que leímos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Yo me tengo que despojar de aquellas cosas que sé que estorban en mi vida. En Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, ¿quién tiene que quitarse todo esto? Yo no puedo decir, Señor, quítame. Dice, quítense de vosotros. Yo me tengo que quitar eso. Yo sí puedo orar al Señor, ¿verdad? Que con la ayuda del Espíritu Santo, que me dé dominio propio, que me dé los frutos de su Espíritu. Pero queda de mí quitar esas cosas de mi vida que yo sé que no agradan al Señor. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿quién tiene que dejar de satisfacer esta carne y hacer la voluntad de esta carne? Yo tengo que dejar esas cosas, dejar de satisfacerla. Algunas veces, ¿verdad? La carne es débil y nos pide tantas cosas. Y yo no puedo satisfacer esta carne en todo lo que me pidiera, ¿verdad? Tenemos que tener ese dominio propio para hacer la voluntad de Dios y vencer esta carne, ¿verdad? Que solamente es malintencionada e inclinada al mal. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Entonces, ¿quién tiene que considerarse muerto al pecado? Yo soy la que tengo que considerar, ¿verdad? Estar muerta al pecado, a todo lo que yo sé que no agrada a mi Señor, que no es bueno para mí, considerar eso como que está muerto. Ya yo no vivo, no estoy en ese lugar. En verdad somos libres en el Señor. Tengo el libre albedrío para decir no, amén, a lo que no es bueno. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Entonces, ¿quién tiene que presentar? Entonces, ¿quién es que no tiene que presentar o prestar mi cuerpo para caer en pecado? Yo tengo que decir, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. No voy a prestar mi cuerpo para hacer cosas que no agradan a Dios. Amén. Y que dañen este templo, esta habitación que soy yo para Él. Amén. Porque si yo daño ese templo, esa habitación, mi comunión con Él se va a afectar.
altar, porque entonces ya no estaría limpia para que Él se pueda sentar en el trono de mi corazón. Esas son cosas que tenemos que pensar y meditar. Y en Filipenses 2, de 7 al 8 nos dice que Cristo se despojó y se humilló a sí mismo. El mismo Cristo se despojó, dejó su gloria, dejó su trono celestial, se encarnó, ¿verdad? Y se humilló, dice, hasta lo sumo, para darnos un ejemplo. Dice que el quebrantamiento vino de Él por causa de las condiciones que recibió de Dios su Padre. Él sabía lo que el Padre le pedía y estuvo dispuesto a entregarlo todo para venir a abrir una brecha, un puente para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. Entonces, para concluir en esta noche, no le pidamos a Dios que haga lo que yo tengo que hacer. Yo no quiero pedirle a Dios, no debemos pedirle a Dios que haga lo que yo tengo que hacer, ni que quite de mí lo que yo sé que yo tengo que dejar. No le pidas a Dios que quite, no le pidas a Dios que haga lo que tú tienes que hacer, ni que te quite lo que tú tienes que dejar. Él nos ha dado un libre albedrío. Esa fue la bendición más linda que el Señor nos da, que nos permite escoger. Y si le escogemos a Él, tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra voluntad en obediencia, en sumisión, para hacer su voluntad. Entonces, como hablamos primero, sabemos que eso conlleva, que no es fácil, que nos conlleva a un quebrantamiento, a un proceso. Pero una vez que vamos, ¿verdad?, alcanzando ese proceso, entonces llegamos a ese lugar perfecto donde sabemos que estamos en la voluntad de vida y que entonces podemos, ¿verdad?, morir a nuestro yo para poder recibir su bendición y para dar fruto. Amén. En esta noche yo le pido al Señor, ¿verdad?, que haya sido bendecido con esta pequeño estudio que quisimos traer, que haya ministrado a tu corazón, a mi vida, como ministró a mi vida, y que podamos decir, Señor, ayúdame, ¿verdad?, para yo hacer tu voluntad. Podemos pedir la ayuda del Señor, ¿verdad?, pero nosotros tenemos que ser intencionales en hacer su voluntad, en someternos a Él, ¿verdad? Entonces, como concluimos, la voluntad y el quebrantamiento son necesarios para llegar a ese lugar, a ese plan perfecto de la entrega total a la voluntad de Dios, que es mucho mejor que la mía. Amén. Vamos a orar, ¿verdad?, para concluir en esta noche. Señor amado, Padre Celestial, yo te doy gracias, mi Dios, por esta palabra que tú has puesto delante de nosotros. Pedimos de ti, Señor, el fruto de tu Espíritu, Señor, que es tan lindo y tan hermoso, Padre Celestial, para que nos ayude, Señor, en nuestro caminar a hacer tu voluntad, Padre Celestial. Ayúdanos a escoger lo bueno de lo mejor, o lo mejor, Señor, de lo bueno, para estar siempre en alineación con tu plan, con tu propósito. Ayúdanos, Señor, a entender en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, que es más importante, Señor, la obediencia que cualquier sacrificio, Señor, que queramos hacer con nuestros propios esfuerzos, Señor. Y también ayúdanos a entender, Padre Celestial, que cuando a veces pensamos que no estamos capacitados para ciertas cosas, Señor, para hacer tu voluntad, tú solamente lo que nos pides es la obediencia. Y esa obediencia, Señor, va a preceder una gran bendición que tú tienes para nosotros. Porque en ti, Señor, Padre Celestial, cuando perdemos, ganamos, mi Dios. Gracias, Señor. Permite que mis hermanos, mis amigos, mis familiares, Señor, todo aquel que sintoniza, Señor, en esta noche, en tiempo diferido, cuando sea, Señor, pueda ser bendecido por medio de esta tu preciosa palabra. Gracias, Señor. Enviamos tu palabra de vida, Señor, de sanidad, de fuerza, de fortaleza a cada persona, Señor, que escucha,
a cada persona que necesita una intervención, a cada persona que necesita un milagro, Señor. Y en esta noche, Padre Celestial, te pedimos perdón por las tantas veces, Señor, que hemos querido con nuestros propios esfuerzos, Señor, alcanzar ciertos planes, ciertas metas, Señor, y no nos hemos dado cuenta, Señor amado, que hemos sido desobedientes y aún hemos caído en pecado, Señor, por no seguir tu voluntad, Señor Padre. Pero te damos gracias, Señor, y te pedimos que la sangre preciosa del Cordero nos limpie, Señor, nos santifique, nos ayude, Señor, y nos conduzcas a través de tu Espíritu Santo cada día más a la obediencia, Señor, a Cristo, Padre Celestial. Todo pensamiento en contra de tu plan, de tu propósito, de tu voluntad, Señor, todo pensamiento, Señor, que puede tenernos cautivo, que nos impide, Señor, lo traemos, Señor, a los pies de la cruz, Señor amado, y nos sometemos a ti en esta noche. Ayúdanos, Espíritu Santo, tú que eres consolador, tú que nos revelas todas las cosas. Gracias, Señor, por tu presencia, que tu bendición sea en cada hogar y en cada familia, Señor, y te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Gracias por su atención. Bendiciones para usted y para su linda familia.